Bueno, como siempre con el patrocinio de Endesa, siempre preocupada por iluminar la parte cultural de España, que es interminable. Andrés Amorós, buenos días. Buenos días. Dirás que me he vuelto más loco todavía con esta música, ¿no? No, hombre, no. Yo después de ver Apocalipto todo me parece poco. Bueno, pues esto, digamos brevemente lo que es, esto es una reconstrucción, supongo que bastante camelística, pero bueno, de lo que era la música prehispánica mexicana. O sea, lo que se suponía que utilizaban instrumentos, por un lado, de los que producen música al vibrar, con unos nombres tremendos, Chicahuatzli, para venerar a los dioses, Ayauchicahuatzli, sonajas para pedir la lluvia, etcétera. Luego de viento, unos tubos inmensos de 5 metros. Esos son como los del Nepal y el Tíbet. Y en Austria también en todas partes. Sí. Bueno, y de percusión, una especie de tambores de barro como cántaros, digámoslo así. Y esta música, ¿por qué? Porque esto es lo que se encontraron los españoles que llegaron allí. Es un libro que, perdona que no suene pedante, discúlpennos, tú y yo conocemos por motivos profesionales y lo hemos leído, y es mucho menos conocido de lo que merece, y yo creo que en un día de catástrofes como el de hoy, tan lamentable, pues esto es un antídoto contra la leyenda negra. Además, yo siempre cuento una anécdota que es muy tonta, pero bueno, que esto lo tradujeron en antología a una colección de bolsillo alemana, y fue un bestseller. Y en España no lo leía nadie y los alemanes descubrieron esto. Pero si pasó hasta con Calderón. Claro, en bueno, Alemania descubren cosas. Bueno, el autor es Bernal Díaz del Castillo, La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y es un libro muy moderno. Carlos Fuentes dice, es nuestro primer novelista, el primer novelista mexicano. Sí. Hombre, un tema práctico. Vamos a ver, que yo intento serlo, no solo hablar de literaturas. Este libro tiene un problema para el lector medio, ¿no? Que es muy largo. Entonces, si quieren leerlo, lean una antología, absolutamente, claro, sin ninguna vergüenza, en absoluto. La edición completa, pues es para especialistas. Y yo he visto que hay varias antologías, pues mira, hay una, Editorial Círculo Rojo, de 286 páginas. Bueno, pues está bien, La Conquista de México se llama. Hay otra en Alianza Editorial de Bolsillo, ya tiene 600 páginas. Y en Austral tiene ya 1000 páginas. Yo les recomiendo, pues la pequeña, la de 280, y ya va bien. O también, el que sea aficionado a eso, en ebook hay una parte que es Cortés y Moctezuma por 2 euros, que es justo lo que nos interesa. Pues claro. Al lector no especialista. Que yo citaba antes lo que decía Octavio Paz, dice, los mexicanos nunca nos hemos recuperado del hecho de que fue Hernán Cortés el que fundó México. Claro. Porque decir que México no existía. Claro. No existía. Bueno, pues la historia es muy sencilla, lo digo en palabras normales. En fin, va allí Hernán Cortés con unos españoles, viven una hazaña realmente increíble, heroica, militarmente tremenda, es la mayor de la historia. Que es algo nada inexplicable, admirable, todo lo que se quiera decir. Y después de eso, pues se escribe la historia oficial, digámoslo así, de López de Gómara, el cronista, la historia de las Indias. Y años después hay un señor llamado Bernal Díaz del Castillo que dice, oiga, que eso es la historia oficial, pero yo voy a escribir la verdadera, subrayo en el título, la verdadera historia de la conquista de Nuevo México. ¿Cuál es la tesis? La conquista de México vista desde abajo, desde un soldado, digámoslo así. No es el héroe, y hay también una lección, claro, que se saca, que yo creo que es bastante bonita, bastante interesante, que no solo Cortés era el héroe, que todos eran héroes. Bueno, además, claro, viendo el número tan pequeño, claro, ¿cómo consiguieron ligar a los tlaxcaltecas para que hicieran el canal que les llevó a la Ciudad de México? Bueno, que no se podía entrar y nadie había entrado nunca porque era un foso natural de agua, y consiguieron hacer un canal que una tribu rival, que ahí tiene un cuento Carlos Fuentes, la culpa fue de los tlaxcaltecas. Hombre, no, que los aztecas eran muy malos, los tenían dominados, y Cortés consiguió unir a todos contra los aztecas y los destruyeron. Pero cómo trabajaron, hacer naves, construir naves, que eran no llegaba a 1000 los españoles, de verdad, que había. Una epopeya. Bueno, fíjate que en un momento dado Bernal se defiende, porque ya entonces dice, nos atacan por la crueldad, más o menos, que éramos crueles, pero ¿cómo vamos a ser crueles? Dice, con los pocos que éramos, bastante teníamos con que no nos mataran. Es verdad, es verdad. No había crueldad. Se decía que había 1 millón en México y había 1000 españoles. Como ves, la crueldad era, en fin. Ahora, es
asombroso. Cuanto más lo estudias... Bueno, de hecho, en todas las academias militares, claro, por encima de Alejandro, de Napoleón y de cualquiera. Lo de Cortés, ¿cómo conquistó Cortés? Con nada. Con una punta de hombres, eso sí, españoles de los de entonces, decidos, con mucha cabeza, sí, y sabiendo hacer política, diplomacia y tal, más luego una capacidad militar como no se ha visto. Una auténtica epopeya, y no estamos haciendo retórica, es que es así. Bueno, este señor Bernal había nacido en Medina del Campo, se fue con Cortés a México cuando tenía 24 años, imagínate, un señor, con todo respeto, de Medina del Campo con 20 y pocos años que sabía del mundo, a México con Cortés. Sí. Y luego llegó a ser regidor en Guatemala. Además de sus hijas e hijos legítimos, tuvo también 2 hijas, Teresa e Inés, con doña Francisca, que fue un regalo de Moctezuma. Bueno, hay una cosa que lo que nos gusta más hoy desde el punto de vista de un lector moderno es que él dice siempre que él es un señor normal, que él no tiene cultura, bueno, que algo se le ha pegado, pero que no usa latines, porque no, y que, claro, cuenta como de verdad sucedió y nos cuenta sobre todo unas descripciones tan emocionantes. Hombre, lo que le gusta a todo el mundo más, lo que más se ha comentado, la fascinación al llegar a lo que ahora llamamos Ciudad de México. Mira, dice textualmente, nos quedamos admirados. Decíamos que se parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro del Amadís, por las grandes torres y los edificios que tenían dentro del agua. Claro, para ellos es como vivir una novela de caballerías, que es lo que habían leído. Claro. Que es como iban con la idea de llevar las caballerías allí. Bueno, sí. Y la plaza de Tlatelolco llena de gente, el mercado, la prisión de Moctezuma, la noche triste, la batalla de Otumba. Además, él usa pues muchas palabras, digamos, populares, castellano viejas, que se han perdido, pero que tienen un sabor entrañable. Hombre, lo que pasa es que es un libro, en ese sentido, tan atractivo y tan moderno, tan democrático, que no es solo un héroe y unos pobres desgraciados, que todos eran héroes tan valientes como él. Claro que dices, bueno, esto es el complemento de Hernán Cortés. Bien, el complemento del libro sobre Cortés. Dicen unos, lo que Cortés no pudo o quiso contar. Bueno, pues está muy bien. Incluso ha habido hace poco pues un investigador francés que dice, bueno, esto es demasiado bonito para ser verdad. Vamos, yo traduzco en lengua vulgar. Sí. Esto es falso, o sea, no se puede equivocar tanto, esas equivocaciones que hace Bernal. Dice, ¿no será el propio Hernán Cortés que finge ser un soldado raso llamado Bernal Díaz del Castillo? Bueno, parece que no. Yo he leído por los investigadores españoles, Guillermo Serer dice, no, está demostrado que existió Bernal. Sí. Pero es que es tan bonita la historia de el héroe visto desde abajo, que es algo verdaderamente atractivo. Bueno, hay que decir una cosa que demuestra que había más libertad entonces que la que quieren poner Falconetti y sus secuaces. Esto no se hubiera publicado en España porque la verdad oficial hubiera sido la crónica primera de Lope de Gómara. Claro. O sea, esto no se podía ver porque evidentemente cambia la verdad oficial. Es que esto también es verdad. Claro. Y además no existe la verdad oficial. Es la verdad desde el punto de vista del que va con Cortés y la verdad del que va con Cortés, pero tiene otras funciones y lo ve de otra manera, lo ha vivido de otra manera y es absolutamente cierto. Y además, yo he leído las dos, no enteras, pero porque es verdad que son un poco pesadas. Claro. Pero hay párrafos que son novelas en sí mismas, pero eso es la libertad que había entonces. Más libertad de la que hay ahora y de la que nos quieren quitar. O sea, que se dice pronto, descubres el mundo, creas, conquistas la Nueva España, que es un continente. Tremendo. Y hay una versión oficial, y llega otro señor unos años después y te hace otra versión y la gente lo celebra hasta el punto de que para muchos es la verdadera. Es la verdadera. Dice que no usa razones hermoseadas, sino groseras y sin primor. Claro que con todo eso, pues lo siento, es muy moderno, es muy democrático, perdón por usar el tópico, pero es que nos gusta mucho hoy. Es muy castellano. Muy castellano. La prueba también, no sé si tú has leído que Pérez Reverte escribió un relato corto, una novela que se llama Ojos Azules,
basándose en Bernal, claro, donde aparece el propio Bernal como un personaje. Bueno, es que, claro. Entonces esta es una historia fascinante de aquella España que, bueno, es ridículo ahora querer empequeñecerla con conceptos de hoy absolutamente, en fin, tontos, absurdos, disparatados. Sí, Esto es tonto en España y tonto en México, las dos cosas. Por supuesto, en los dos, y en Francia y en otros sitios. Y en Pero, Guatemala pero también, los dos en implicados, Guatemala los dos también. países. Pero esto es sencillamente una epopeya que hicieron los españoles. Entonces algo no hermoseado, sino contado por un soldado raso, pues merece mucho la pena, pero no se asusten, compren la edición más pequeña que encuentren, señor. una antología. Y si no, el ebook de 2 euros, Claro, de y ya está. Cortésimo Moctezuma, Igual que yo digo, y les parecerá una locura, alguien que no sea experto, que no quiera escuchar una ópera de Wagner de 5 horas, que escuche los trocitos escogidos de Verdi o de Puccini. Hay que empezar poquito a poco, como dice la verbena de la Paloma, se administra en pildoritas. Pero que Bernal es un personaje de la historia de España extraordinario. Grandioso. Bueno, hacemos una pausa y luego vamos a series y películas de catástrofes. Bueno, del 11M, relacionados con los atentados, concretamente. Y del 11S. Uy, perdón, el 11S. El 11S, efectivamente. no, el 11M fue por desgracia nuestro 11S. Fíjate, el 11M también ha dado seriales. Citado, claro, yo estaba con ese título que nunca jamás me acuerdo, de Catherine Bigelow, Zero, Dark, 30, Dirty, Totti, Nerty, Lordi, Mermy, y claro, aquí se llama La noche más oscura. Claro, La noche más que oscura. se parece demasiado al instante más oscuro de la película que han hecho de Churchill. Dicho sea de paso, lo han puesto así para qué tal. Pero es una de las mejores películas. Para mí, la gran película del ejército de los Estados Unidos es esa película, la de Catherine Bigelow. No hay ninguna de ese nivel moderna. Sí, ninguna. que narre una operación así. La energía te abre puertas a experiencias.